El tema es renovación del alma, es el cuarto tema que vamos a ver de restauración espiritual. Y el texto es Primera de Pedro 1:22. También hablábamos en la mañana sobre la obediencia, ¿no?, que debemos de tener ante la palabra. Y fíjese lo que dice Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente con un corazón puro, de un corazón puro. Y aquí claramente nos dice Primera de Pedro 1:22 que nosotros hemos lavado, hemos purificado nuestras almas, ¿sí? Al recibir a Jesucristo, lo más importante para Jesucristo es nuestra alma, ¿sí? Porque la carne vuelve a la tierra de donde se formó, el espíritu vuelve a Dios y el alma es la que está en peligro. Es por la que viene Satanás, por la que quiere robarnos. Pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del enemigo y que esa alma vaya a Dios para darle vida y vida en abundancia. Dice que nosotros hemos ido lavando nuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, por la obediencia a Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? Pues del Espíritu Santo, que es el que guía nuestras vidas, ¿no? Con un amor no fraternal, no fingido. Eso quiere decir que muchos de nosotros a veces fingimos amar a Jesucristo, pero no le obedecemos, estamos en rebeldía, ¿sí? Y vemos que con esto, en mayor o menor medida, todos necesitamos de esa restauración espiritual que nos da Jesucristo. Y si ustedes se dan cuenta, se han creado muchas filosofías, muchas doctrinas, ¿sí? Muchas técnicas para restaurar nuestra vida, ¿sí? Vemos técnicas psicológicas, clínicas psiquiátricas, de psicología, a veces hasta en el ocultismo nos prometen esa limpieza de nuestro ser interior, limpias, a veces hasta terapias cristianas se crean, terapias de Sí. liberación, espiritismo. Yo me acuerdo de muy pequeño, yo vivía con una tía y ella asistía a sesiones espirituales, ¿no? Donde nos limpiaban, hacían una limpia con pirul, si no me equivoco, era la rama que se utiliza. Y pues yo de chavo, era yo niño, pues me limpiaban porque quizás no estaba yo en esa obediencia con mi tía, ¿sí? Y a mí lo que me causaba al sentir las ramas que te estaban limpiando, entre comillas, pues a mí me causaba risa, ¿no? Yo trataba de aguantarme, pues para que no me viera mi tía que me estaba yo riendo. Limpias con huevo, ¿sí? Y luego le echaba la anafre, ay, no me acuerdo, era unas piedrecitas blancas, no me acuerdo qué era, alumbre o no me acuerdo. Pero bueno, Sí, ese era una costumbre, una tradición que en ese tiempo se tenía, ¿no? Entonces veo cómo ante la necesidad de la gente, ante la ignorancia de, pues, mi tía en ese tiempo, ante muchas cosas que suceden, pues se asistía a eso. Pero nosotros que conocemos de la palabra, sabemos que solamente Dios, el que nos creó desde el vientre de nuestra madre, Él lo podrá hacer. Nuestro modelo debe de ser Jesucristo, no el modelo del mundo, no lo que nos enseña el mundo. Debemos desechar todo lo que hay en el mundo y realmente centrarnos en la verdad que es Jesucristo mismo. Por amén. eso dice Romanos 12:2, Romanos 12:2,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hace un momento lo platicábamos mi hermano Juan y yo, ¿no? Muchas veces nosotros mismos limitamos, ¿sí? Esa transformación por nuestros pensamientos que tenemos. Limitamos al descubrir nuevas cosas, ¿sí? ¿Cómo podemos quizás defendernos y atacarnos y ser atacados del enemigo al ser atacados del enemigo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros utilizar la espada para también nosotros pelear esa buena batalla? No siempre vamos a estarnos defendiendo, no siempre tenemos que ser utilizados como instrumentos de Dios para poder llevar la palabra a otra gente, para poder aconsejar, para poder restaurar vidas. Pero si nos limitamos nosotros nada más a lo que yo creo, pues estamos mal. Sí, nosotros mismos limitamos ese poder que nos está dando Dios. Sí, ayer precisamente uno de mis cuñados vino a visitar a mi esposa y él decía que en algún momento tenía ese don, él es cristiano, que le había dado Dios, pero que era el discernimiento de espíritus. Pero él lo fue dejando, lo fue en cierta forma no utilizando, porque como no lo sabía utilizar, no sabía qué era. Dice que él veía a la gente y cómo se le deformaban los rostros, que él distinguía en algún momento como un flash discernimiento de espíritus. Y pues yo lo que le decía, pues Dios no te va a quitar ese don, ese discernimiento. Al contrario, ahora que conoces de la palabra, que sabes de todo esto, pues utilízalo, ¿sí? Pídele perdón a Dios y dile que te lo vuelva a dar, para que tú, es un don que te da Dios y lo que da Dios pues, nunca lo va a quitar, ¿no? Entonces, sí, nosotros lo podemos perder, pero si es para beneficio, para edificación de la misma iglesia, pues hay que utilizarlo, ¿no? Su misma hija le decía, papá, pero si tú tienes esto, pues pídeselo a Dios, que te lo vuelva a dar. Quizás no lo supiste utilizar por ignorancia, pero ahora que ya conoces de la palabra y la conoces bastante bien, pues ahora sí que, pues pídelo. Entonces vemos que muchos de nosotros, pues limitamos a Dios. Entonces, sí, cada uno de nosotros en esas necesidades, pues nosotros debemos en algún momento tener esa restauración espiritual. ¿Por qué la gente se desvía? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente no regresa o cambia de iglesia? Pues es que hay algo que está afectando nuestra vida. ¿Sí? Muchas de las cosas, dice la palabra de Dios, que debemos de hacer las cosas sin murmuración ni contienda. Y muchas cosas las hacemos así. Estamos criticando a los hermanos, estamos juzgando a los hermanos, hasta la misma palabra de Dios juzgamos cuando se nos da una orden. Entonces debemos tener cuidado. Debemos de darle al aspecto comunal de la salvación, implica una reorientación de nuestra mente y voluntad del egoísmo al servicio de la comunidad. No estamos acostumbrados a servirle a la gente. Por lo regular nos servimos a nosotros mismos y muchas veces con egoísmo, ¿no? Había un dicho en el pasado y creo que todavía existe en el mundo donde dice que primero yo, después yo y al último yo. Entonces vemos el egoísmo que hay de nosotros ante la gente, ¿no? Quizás como esposos, primero yo, después mi esposa y después mis hijos. Y a lo mejor nada más soy yo, ni ponemos atención a la esposa, ni ponemos atención a los hijos, sino yo. Entonces vemos que en el mundo lo que nos enseña es el egoísmo. Dice que para el mundo lo bueno y lo malo es algo relativo, comportándose como uno quiera.
no teniendo normas de comportamiento, siendo un comportamiento amoral. Y esto es lo que nos deja el humanismo hoy en la actualidad. El humanismo, si buscamos el significado, quiere decir que podemos en algún momento hacer lo que queramos, siempre y cuando respetando a los demás. Pero eso rompe las reglas morales, ¿sí? Eso en algún momento nos hace partícipes de lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, que es lo que quieren los lesbianas y los heterosexuales y todo este tipo de grupos que se han formado, que se les repite, que ellos tienen ese derecho, ¿no? Y a veces vamos equivocando porque hemos excluido la palabra de Dios de este mundo, sino que no haya religión, que no haya nada, y nosotros vamos a saber cómo gobernarnos. En el mundo no se ve la necesidad de arrepentimiento, al contrario, vamos con lo amoral, sino a veces, en algunas ocasiones, hay algún remordimiento. Necesitamos nosotros reconocer la falta de arrepentimiento en nuestra vida para hacer cambios realmente en nuestro cuerpo, ¿sí? Hacer cambios sinceros. Muchas veces sabemos el mal que nos está quejando, sabemos qué piedra traemos y en qué pie, pero no hacemos nada. Seguimos o nos sigue atrayendo el mundo con placeres temporales, ¿sí? Sabiendo que somos pecadores y aún decimos, no, es un pecado sin importancia. Por eso al Señor Jesucristo se le dio la tarea que podemos ver en Lucas 4:18, donde está escrito, Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En el Lucas 4:19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Y ese fue un ministerio que tenía Jesucristo. ¿Y qué cree, hermano? Ese ministerio también se nos deja a nosotros, ¿sí? Para poder dar libertad. Por eso es la consejería, para poder saber aconsejar. Dice que debemos, a los que están quebrantados de corazón, a los que realmente se han arrepentido de la vida que llevan, ¿sí? A los que están pasando por procesos muy difíciles en su vida, dice que debemos dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos. Y esto es con la verdad, enseñándoles a Jesucristo en su vida. Este es el ministerio que Jesucristo deja a cada uno de nosotros, hermanos. Nos damos cuenta que estamos atados a nuestros pasados, ¿sí? No permitiendo vivir nuestra nueva vida en Cristo Jesús, o sea, nuestra vida en libertad. Y eso nos damos cuenta por lo que sucede en nuestra vida, por no poder hacer o no permitir a Jesucristo hacer cambios. Yo creo que cada uno, cuando miramos hacia adentro, nos damos cuenta de cuáles son nuestros errores. Y el problema no es que nos demos cuenta, es que no los admitimos, no los reconocemos como errores nuestros, ¿sí? Es como un alcohólico dice que no es alcohólico, ¿sí? No quiere reconocer que realmente tiene esto. Y cada uno de nosotros, en algún momento, todo lo de nuestra vida pasada nos crea cicatrices, nos crea ataduras, ¿sí? Si analizamos cada uno de nosotros nuestra vida pasada, vemos que hay daños, vemos que hay ataduras, vemos que sí nos dolió, sí hubo cicatrices que en algún momento cuando las toca uno se vuelven a abrir, ¿sí? Yo sé que muy difícil cada uno de nosotros llevó una vida muy tranquila o muy en paz, ¿no?
sea, a mí mi infancia, yo nunca conocí a mi papá y eso a mí me afectó. Yo vivía con unas tías, después me volví a reunir con mi mamá, pero mi mamá ya se había casado con otra persona y yo tengo hermanos, pero por parte de otra, no hermanos en sí de línea continua, por decirlo. Y eso realmente, el no saber lo que es el amor de un padre o algo, a mí me afectó, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos afecciones, tenemos situaciones que dejaron o han dejado cicatrices en nuestra vida. Puede ser una vida muy pobre, una falta de alimentos, de carencias, de muchas cosas. A lo mejor fuimos golpeados, a lo mejor cómo nos trataban nuestros padres, cómo nos llamaban, cómo nos decían, sentir el desprecio, todo esto trae consecuencias a nuestra vida. Dice la palabra de Dios que este es el ministerio que nos deja Jesucristo. Pero para poder sanar nosotros a otras personas, necesitamos nosotros estar sanos. Necesitamos nosotros realmente permitir a Jesucristo que cubra todas nuestras áreas. Vea lo que dice Isaías 61:1 y 61:3. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, llevar esa renovación del alma en nuestra vida propia es un proceso, ¿sí? Que va quitando, que va limpiando nuestra alma, actuando en cada uno de nosotros, siendo diferente, lógicamente, en cada caso. En cada caso, en cada persona, usted o nosotros nos vamos a presentar ante Dios por medio del Espíritu Santo. Él va a ir renovando nuestra alma. Él va a ir sanando nuestra alma. Ciertamente, si se lo permitimos. Si hacemos caso omiso, no va a pasar nada en nuestra vida. Vamos a seguir igual. Vamos a seguir con esas cicatrices, con esas lastimaduras. Cuando no aceptamos que estamos en algún error, cuando se dice que a veces somos necios y decimos lo que yo digo es lo que realmente vale, ¿no? Y no lo que digan los demás. Dice en tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Bueno. Eso es lo que quiere Dios para nuestra vida. Vamos a poner, por ejemplo, la cena del Señor, llamada también la cena del perdón. ¿Sí? Esta nos lleva a perdonar e invita a irnos renovando día con día. La palabra y el Espíritu Santo intervienen en la limpieza de nuestro interior. Son los únicos que nos pueden sanar. Y muchas veces no hacemos caso por todo lo que hay todavía en nosotros. ¿Sí? No queremos dejar viejas actitudes. El querer darle el mismo nivel a nuestra esposa, piensa uno que le damos en algún momento esa autoridad para sobrepasarnos. ¿Sí? Queremos ser siempre el que diga la última palabra y siempre a veces decimos, sí, mi amor, ok, lo voy a hacer. Pero son actitudes que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Actitudes pasadas en que el varón o el hombre era el jefe de la casa, que el hombre no llora,
que el hombre no hace nada en la casa porque es el jefe de la casa, todo lo tiene que hacer la mujer o los hijos. Y no, para renovar nuestra alma tenemos que ir cambiando, ¿sí? Para poder compartir la palabra tenemos que ir cambiando, ¿sí? Vamos a compartir la misma palabra porque la palabra no ha cambiado en años. Y la palabra sigue teniendo el poder para cambiar nuestras vidas, ¿sí? Entonces, la palabra y el Espíritu intervienen en esa limpieza. Todo lo que hay en nosotros. Todavía en nosotros a veces hay odio, rencor, venganza, ira. O lo más importante, la falta de perdón. Que no podemos perdonar a las personas ni perdonarnos a nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo nos indica que debemos de ayudar a una persona, no debemos de dudarlo, debemos de obedecer inmediatamente y prestar esa ayuda que se le requiere. Pero hemos visto también que a la persona que pide esa ayuda debe de tener la convicción de que quiere cambiar su vida. Yo se los he dicho, a mí se me han acercado personas para buscar de Dios y se comprometen conmigo al 100%. Y yo les ofrezco mi tiempo, mi espacio. Cumplen 1 o 2 veces y dejan de venir. Y los pretextos, pues, son los del mundo. No he tenido tiempo, ¿sí? Muchas cosas que podemos expresar. Dice la palabra de Dios, Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al versículo 30. La mañana veíamos cómo ante nuestras necesidades acudimos a Dios. Y vea lo que dice la palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero estamos muchas veces tan acostumbrados a las cosas del mundo que nos cuesta trabajo dejar las cosas, ¿sí? Preferimos tener cosas del mundo que tener un crecimiento espiritual que va limpiando nuestra alma. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, tratan de tener a esa novia sin arruga y sin mancha, ¿sí? Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido ya limpiados por la palabra de Dios, pero no tratamos de cuidar esa vestimenta que ya nos ha dado Dios, ¿sí? Esa vestimenta por la cual nuestro Señor Jesucristo sigue intercediendo delante de Dios cuando erramos, cuando nos equivocamos y nos volvemos a presentar delante de Él para pedirle ese perdón, ¿sí? Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Cuando un niño o una niña es violado, muchos de ellos piensan que es por culpa de ellos, ¿sí? Que por ellos sucedieron esas cosas. Y crecen con esa culpa, así como les decía yo de lo que me pasó a mí, de no conocer a un papá, de no tener el amor del padre, pues tenía el amor de la familia en cierta forma, de unos tíos, yo vivía con ellos, al poco tiempo fallece mi tío, y de estar entre comillas con algo de opulencia, porque mi tío tenía en ese tiempo 3 panaderías, ¿sí? Aparecieron compadres, aparecieron mujeres, aparecieron hijos, y todo ese fortuna que tenía mi tío desapareció. Y mi tía tuvo que dedicarse a vender gelatinas. Un cambio drástico. Y lógicamente yo en una escuela de primaria de paga, pues vete a la escuela pública, a vivir en algún momento de lo que le daban a mi tía, de lo que había sobrado, un cierto interés y todo.
pero si ella se sacrificaba a hacer gelatinas, a venderlas en las tiendas, en las panaderías, y lógicamente la carga que empezó a tener fue tan dura que ella falleció de un infarto. De ahí vivir un tiempo solo con mi hermano, de ahí mi hermano se casa y yo regreso, entre comillas, a vivir con mi mamá y mis otros hermanos, dándose mi espacio, mi tiempo y todo. Pero todo eso dejó marcas en mi vida. Y así como estos niños que a veces son violados, que ellos mismos echan la culpa por ser despreciados, por ser violados, ellos crecen con ese sentimiento, ¿no? De ser culpables. Muchos de nosotros tenemos heridas infectadas por el pasado, por el paso del tiempo, abrazando cada uno de nosotros dolor, circunstancias que en nuestra mente van creando ideas, van creando situaciones que necesitan de la ayuda de Dios para ser restaurados. ¿Por qué hay tantos cambios o por qué no obedecemos a Dios? Porque tenemos ataduras, no hemos sido limpiados completamente, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios, o Dios nos pregunta, ¿quieres ser sano? Isaías 61:4, y si quieres ser sano, el perdón es la llave. Dice Isaías 61:4, reedificará las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurará las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y aquí vemos cómo estamos atados también por generaciones. Muchas veces lo que sucede en la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, nosotros lo volvemos a repetir inconscientemente o conscientemente. Vuelve a suceder lo que ellos pasaron por esas ataduras. ¿Sí? Vemos cómo el pecado toma una línea genética de generación en generación. Y no sé si usted ha analizado la vida de sus papás, la vida de sus abuelos, qué fue lo que pasó. No sé si ha hecho un estudio de cuáles fueron las raíces o qué ha sucedido con los familiares de esas generaciones pasadas. Y en algún momento se vuelven a repetir. A lo mejor divorcios, a lo mejor tipos de enfermedades, ¿sí? Entonces son ataduras que tenemos. El alma necesita de Jesús, o sea, de la palabra y del Espíritu Santo. Necesitamos sanidad interior, necesitamos liberación. En Primera de Tesalonicenses 5:23, Primera Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que nosotros presentamos tres tipos de características, hermanos. A veces somos muy pasivos, a veces somos muy enojones, a veces somos mansos y humildes de espíritu. Pero vean las siguientes características del ser pasivo. Es inseguro, toma decisiones inadecuadas, se siente fracasado, se siente culpable, hay depresión en su vida, eso lo lleva a más inseguridad. Se siente rechazado, no amado, se siente perdido. Veamos qué sucede con el que
es algo enojón, muy seguro de sí mismo, a veces toma las decisiones adecuadas, tiene éxito en el mundo, se autojustifica él mismo quizás de sus errores, llega al orgullo, se siente más seguro, decide que no le importa la opinión de los demás, sino lo que él cree, y está como sobreviviente en el mundo. Veamos lo del manso. Se pregunta, ¿por qué me está pasando esto? El manso, el humilde de corazón, toma decisiones en Dios. Sabe que hay un Dios que le puede aconsejar mejor que la decisión que él tome. Tiene contentamiento, tiene reconocimiento en Dios. Dios sabe lo que hace y dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tiene sus acciones, le crean a él satisfacción porque sabe que le ha cumplido a Dios. Uno se vuelve más dócil a la palabra de Dios. Sí, le interesa la opinión de los demás, pero no se guía por ellos. Él se sigue guiando por Dios. Y él sirve como un canal para bendición. Ahora, ¿cómo lo ve la iglesia? Al pasivo lo ve como un proyecto. Lo ve como alguien que desperdicia sus talentos, porque no está haciendo nada, es muy pasivo, ¿no? Dios nos bendice con dones, con todo, pero no quiere tomar esa decisión de servirle a Dios. Muchos no toman ese puesto de liderazgo. Muchos se deja llevar por lo que hacen los demás. No toma esa decisión de líder, ese puesto de liderazgo y no pelea, sino las mismas circunstancias los va llevando. Como ve la iglesia al enojón, como un triunfador, como una fuente de recursos, le reconoce características de líder, que es determinado, firme en sus propósitos. Al manso lo ve como un siervo fiel, una persona balanceada, pero que está dispuesta, pero no está ansioso. Resiste con convicción, pero flexible para corregir. ¿Sí? En el pasivo, continuos fracasos, angustias y tristeza, autorrechazo. El enojón, pues sí, tiene éxito en el mundo, independiente, pero también cae en la rebeldía, porque está luchando por sus propias fuerzas, no con las fuerzas de Dios. Y prontamente cae en esa rebeldía, no quiere obedecer a Dios. Al manso, satisfecho, gozo y paz. Y lo que nos pide el Señor en este tema, que es la renovación de nuestra alma, se vuelve justo. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido de la justicia de Dios? ¿Cuántos de nosotros, muchas veces cuando ponemos las cosas, nos damos cuenta que hemos sido injustos en muchas cosas, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nosotros mismos, hasta con la iglesia, ¿no? Entonces, características que nos van llevando quizás a la rebeldía o al gozo del Señor. Vean lo que dice Gálatas 6:7. Gálatas, versículo 6, es Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 y 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, si no desmayamos.
Ahora, esto nos hace pensar, hermano, ¿qué es lo que estamos nosotros? Estamos tratando de burlar a Dios, ya que la palabra, como decía mi hermano Juan en la mañana, es fuerte para cada uno de nosotros. ¿En qué posición estamos? ¿Nos engañamos a nosotros mismos o estamos tratando de engañar a Dios? Dice, Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre segare o todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nos hemos puesto a analizar qué estamos sembrando en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida con la iglesia, con los hermanos. ¿Sí? Aunque no nos guiamos por lo que dicen los hermanos, pues sí, debemos dar un buen testimonio delante de los hermanos. ¿Sí? Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué estamos sembrando cada uno de nosotros? Realmente somos buen testimonio ante nuestra familia para que sigan nuestros pasos, así como nosotros seguimos los de Jesucristo. ¿Realmente estamos dando la gloria a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes? Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A lo mejor muchos ya hemos desmayado, ¿no? Ya no me gustó y estar aquí en este lugar, me voy a otro. O ya no estoy aprendiendo, o no me está interesando la palabra de Dios. Y no estamos cuidando esa vida, ¿sí? No estamos cuidando esos pámpanos que sabiendo que separados de Dios se van a echar a perder. Entonces, muchas cosas tenemos que analizar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el Señor con cada una de las enseñanzas a los cuales entramos nosotros? A veces magnificamos los errores de los demás, pero no vemos los de nosotros, ¿sí? Todos tenemos errores, todos tenemos en algún momento equivocaciones porque somos humanos. Pero la idea es de que crezcamos en la palabra de Dios, que permitamos renovar esa alma, seguir limpiándola para cuando venga Jesucristo, lo encuentre lo más limpia, ¿sí? Y pueda decirnos, Él trató de limpiarse, Él escuchó al Espíritu Santo, Él hizo la palabra, ¿sí? Y no nada más fue oidor, ¿sí? O no trató en algún momento de glorificar el nombre de Dios. Entonces, sí, la palabra de Dios nos hace reflexionar muchas cosas cuando la escudriñamos, cuando nos metemos, ¿sí? Dice, lo que siembra se cosecha. Hay que escoger las mejores semillas y esa es la palabra de Dios para poderla sembrar en nuestra vida. Hoy sembramos semillas en nuestra casa, semillas buenas, semillas que en un futuro van a dar esos frutos, hermanos, o dejamos pasar el día nada más. ¿Qué podemos sembrar hoy? ¿O qué vamos a sembrar mañana de acuerdo a la palabra que aprendimos en estas dos sesiones, en la de la mañana y en la de hoy? ¿Qué es lo que podemos sembrar? ¿Qué es lo que me enseñó Jesucristo para ponerlo en práctica lo más pronto posible? Debemos de analizar eso, debemos de pensar en eso. Cada quien por su lado, porque esto es personal. ¿Qué puedo hacer yo para ser bendecido? Pues utilizo la palabra y la siembro, ¿no? El abuso de autoridad o abuso físico, personas que recibieron de esto buscan a personas con este mismo patrón. Medio ambiente donde crecieron, el perdón, hermanos, arranca las malas semillas. Necesitamos practicar también el perdón nosotros. Si alguien ha hecho herida en mi mente, en mi corazón, en mi alma, si nos ha ofendido, debemos de perdonar para que no crezcan raíces de amargura. Dice la palabra, raíces de ajenjo y de hiel que van penetrando y a veces son tan difíciles de arrancar. Y cuando alguien se acerca a nosotros con un verdadero arrepentimiento,
nosotros debemos de darle esa solución. Pero para eso nosotros ya nos hemos limpiado. Ya sabemos en algún momento cómo actuar, qué decirle, tener ese discernimiento, saber que la verdadera convicción que trae esta persona es realmente cambiar, renovar su alma. Cada uno de nosotros, nuestra alma, cuando llegamos a los pies de Jesucristo, estaba lo más sucio, ¿sí? Jesucristo mismo se ensució las manos para sacarlos de esa inmundicia de donde nos sacó. Y Él poco a poco nos ha ido limpiando. Entonces nosotros tenemos que ayudar a estas personas y no nada más decirle, pues lee la Biblia, acércate a Jesucristo y ya. No, hay que ayudarle a salir. Hay que ayudarle a que entienda a Jesucristo, en que solamente Él puede ayudarle y solamente a nosotros también, solamente Él nos puede ayudar, ¿sí? Entonces necesitamos tener una relación estrecha con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo para poder ser ayudados por ellos, ¿sí? No podemos pedir ayuda al hombre, porque el hombre no sabe, y más si no es cristiano, ¿sí? Quizás algunos nos guíen en esa buena intención, en esa buena... Por eso cada uno de nosotros muchas veces acudimos a nuestras autoridades, porque ellos nos pueden aconsejar. De tanta experiencia que tienen, más o menos saben cómo, pero cada uno de nosotros se tiene que hacer un estudio personal, buscar cuál es la verdadera raíz, porque a lo mejor mi matrimonio no funciona, a lo mejor tengo problemas con mis hijas, a lo mejor tengo problemas con mis hijos, a lo mejor tengo problemas hasta con mis vecinos, ¿sí? Necesitamos, decía mi papá en la sangre, que muchas veces nosotros podemos estar barriendo en sentido contrario a lo que barre toda la gente. Entonces, que hay que poner un alto y pensar qué estoy haciendo yo mal, ¿no? ¿Por qué toda la gente va hacia un lado y yo estoy yendo hacia el otro? Entonces, Dios es así. Debemos buscar el consejo de Dios siempre, para que Él pueda bendecirnos. ¿Cuáles son nuestras características que tenemos cada uno de nosotros? ¿Somos pasivos? ¿Somos enojones? ¿Somos mansos? ¿Cuál es nuestra identidad propia? ¿Cuáles son nuestras características propias? ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Lógicamente en la mañana decíamos que somos hijos de Dios. Y Dios trata de corregir nuestra vida, trata de restaurar nuestra vida espiritual, limpiándola día con día. Sí, ya somos limpios por la palabra, pero nos quedamos así. No, hay que cuidar esa vestimenta que nos ha dado Dios. Y si en algún momento reconocemos que tenemos errores, que tenemos faltas, pues acudir al que todo lo puede, al que lo es todo, a Dios mismo, para que ya con la autorización de nosotros, con ese libre albedrío que nos da y decirle, Señor, cámbiame, te permito, Señor, que entres a mi vida en todas mis áreas, aunque me dé vergüenza que entres en algunas áreas donde nunca te he permitido porque sé que ahí hay pecado, sé que ahí no estoy en lo correcto, sé que ahí todo, pero necesito que tú me ayudes, porque si lo intento por mis fuerzas, muchos no lo vamos a lograr. Yo me acuerdo de algunos hermanos que tenían algunas adicciones y lucharon por sus propias fuerzas. Un ejemplo puede ser el alcoholismo. Y pueden estar libres en algunos momentos, pero determinado tiempo vuelven a caer, porque están luchando por sus propias fuerzas. Y así en muchos de nuestros pecados temporales que tenemos, en muchas de nuestras acciones que tenemos, no le hemos permitido a Dios tomar el control de esas áreas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Un corazón humilde, un corazón contrito, un verdadero arrepentimiento para poder cambiar, para poder renovar nuestra alma, que es la que está en peligro, ¿sí? Entonces, cuando tú tomes esa decisión, acércate a Dios y pídele que te cambie,
que cambie esas áreas, que realmente estés dando un buen testimonio ante los demás. Entonces, pues esta fue la cuarta tema que estamos viendo sobre restauración espiritual. No sé si haya alguna pregunta, algo con respecto a lo que vimos hoy. Sí, Javier. Sí, hermano, es una pregunta, hermano. Al comienzo de la clase nos comentaba que el alma está en juego, que el cuerpo se desintegra y regresa a la tierra, Sí, y el espíritu regresa a Dios, sí. y el alma es la que está en juego. Pero ¿cómo va a ser la resurrección? ¿Cómo va a ser la resurrección? Pues nosotros vamos a estar como un cuerpo incorruptible, ¿sí? En algún momento. O sea, todo lo que en algún momento éramos nosotros pues, se va a volver. Por eso Jesucristo está intercediendo por nosotros. Pero nosotros debemos de esforzarnos y ser valientes para poder seguir en esa lucha. O sea, en algún momento Dios, ¿cómo lo va a hacer? No sé, porque en algún momento dice que la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos, Él va a cambiar todo, ¿no? Tiene ese poder, pero ¿cómo lo va a hacer? No sabría decirte cómo va a ser esa nueva resurrección, esa nueva vida que nos va a dar a nosotros. Por eso va a haber un juicio anterior, donde nosotros nos vamos a presentar con todo lo que le llevemos. ¿Qué es lo que le vamos a llevar? Tú lo comentabas, si no me equivoco, en la mañana: hojarasca, leña, heno, cosas que van a ser consumidas por el fuego luego, pero las cosas que realmente van a tener ese valor, pues es las que van a perdurar, las que van a ser quizás pasadas por ese fuego y no van a sufrir daño alguno, ¿no? Realmente en algún momento sería meternos a ver cómo va a ser ese cambio, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Porque deja ver si lo encuentro. Creo que sí hay un versículo donde nos dice que Jesucristo viene por nuestra alma. Si me permites, o no sé si alguien lo tenga. La palabra dice que en un cerrar de ojos, en un Sí, ¿no? momento seremos transformados. Pero ¿cómo va a ser eso si el espíritu ya se fue al Señor, ya regresó al Señor? El espíritu, pero nuestra alma no. Por eso, pero la persona ya resucitada va a tener espíritu, alma y cuerpo. Déjame, estoy buscando lo que... A ver, comenten, hermanos, los que, ¿qué es lo que piensan los demás? No los oigo, hermanos. Sobre tus preguntas difíciles. Nadie tiene respuesta. Déjame ver un versículo.
El Señor dice que dice, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación, en vano también es vuestra fe. O sea, por fe sabemos que si Cristo resucitó, conjuntamente nosotros resucitamos en Cristo Jesús. Y entonces ahí viene que es el alma, el cuerpo y el espíritu, en el cual seremos transformados en ese momento, en un momento de cerrar ojos. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Entonces, ¿qué? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados, ¿sí? Entonces también los que durmieron en Cristo, pues perecieron. O sea, por fe, sabemos que en un cerrar de ojos, en un momento, en abrir y cerrar los ojos, seremos transformados ¿en qué? En que el Señor nos transforma completamente en cuerpo, alma y espíritu. Sí, es en el caso de los que estén vivos, pero los que murieron en Cristo, como dice el hermano, el espíritu regresa al Señor. Ya se fue el espíritu, ya regresó al Señor. El cuerpo se desintegró y el alma está en juego. Y la resurrección, entonces, ¿cómo va a ser la resurrección si el espíritu ya se fue? En algún momento, en Primera Tesalonicenses 5:23, dice que todo nuestro cuerpo ya ha sido santificado, ¿no? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra alma está guardada, ¿sí? El espíritu igual. El espíritu regresó a Dios que lo entregó y el cuerpo regresa a la tierra. Y está guardada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo va a hacer? Eso sí, yo no sabría decirte. Y como dice mi hermana Debbie, a lo mejor son preguntas difíciles que tendríamos que meternos más a fondo a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si ahorita yo quizás no te tengo la respuesta, Javier. Discúlpame, pero No se preocupen. voy a investigarlo. Sí, porque es una pregunta, como dice mi hermana Debbie, son unas preguntas a veces difíciles, ¿no? ¿Cómo va a hacer Dios estas cosas? Y a veces, ay, como le decía Nicodemo, si no entendemos esto, ¿cómo quieres entender otras cosas más profundas, ¿no? Pero te prometo investigarlo, Javier. Sí, gracias, hermano. No, al contrario, pues para eso estamos, para poder resolver las dudas que salgan. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, para irlas apuntando? ¿Sí? ¿No hay más preguntas? No, mi hermano. No, hermano. Bueno, entonces, nuestro siguiente tema dentro de 8 días va a ser sanidad en el ministerio de Jesús. Sanidad en el ministerio de Jesús. Pues no habiendo otra cosa, hermano, pues vamos a orarle al Señor para que nos cuide en esta semana, para que haya bendición en nuestra vida. Padre, Amén. en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, porque mira, tú despiertas en nosotros a veces estas preguntas que quizás nuestra mente no alcance a comprender, pero
sabiendo que tú nos inclinas y el Espíritu Santo a buscar más de tu verdad, Señor, a buscar que tú nos reveles las cosas que quedan en duda en nuestra vida. Te damos las gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, para seguir aprendiendo en esa renovación del alma. ¿Cómo va a ser ese cambio? ¿Cómo va a ser la resurrección? Fue lo que quedó como cuestionamiento, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes para encontrar la solución. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor, que tú nos cuides a cada uno de nosotros en forma personal, que cuides a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra familia, a toda nuestra parentela, para que sean bendecidos y en algún momento, aunque no te conocen algunos de ellos, Señor, tú puedas tener misericordia de ellos, guardarlos. Cuida el salir, cuida el entrar de cada uno de mis hermanos en su trabajo, en lo que tengan que salir, Señor. Sabemos que tú nos proteges, pero no está por demás también protegernos nosotros. No queremos tentarte, Señor, sabiendo que tú nos cuidas, pero más vale tener la seguridad por parte tuya, Señor, y asegurarnos nosotros. Te pedimos que nunca nos falte la sal, el cobijo, ni la vestimenta, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que así lo vas a hacer, nos vas a bendecir. Haznos entender, Señor, lo que es la obediencia hacia ti. Caiga tu gracia y tu misericordia sobre nosotros en esta semana, Señor, para poder exaltar y bendecir tu nombre. Podamos contar las maravillas cuando nos volvamos a reunir, Señor. Porque tú dices en tu palabra que tú haces todas las cosas nuevas. Y eso lo podemos leer en Apocalipsis, Señor. Les voy a pedir a mis hermanos que me acompañen. Si no me equivoco, queda en los últimos capítulos. No sé si es el 21:5. Sí. Apocalipsis 21:5. Y es lo que queremos en nosotros, Señor, que tú hagas cosas, todas las cosas nuevas en nuestra vida. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que su vida sea nueva, hermano, en Cristo Jesús. Que haya nuevos cambios para bendición de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense, por favor, mucho. Cuiden a la familia, amen a la familia y principalmente amen a Dios. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Saludos a la hermanita De Norquita. su parte, muchas gracias, hermanos. Nos vemos el jueves, primeramente Dios. Gracias. Gracias.